Deporte UNAM. Bienvenidos y bienvenidas a Goya Deportivo, la revista radiofónica del deporte de la Universidad Nacional Autónoma de México. Goya Deportivo es una producción de la Dirección General del Deporte Universitario en colaboración con Radio UNAM, transmitiendo desde Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle, en la Alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México, a través del 860 de amplitud modulada para la zona metropolitana del Valle de México, pero también para Hidalgo, Estado de México, Guerrero, Morelos, Puebla y Tlaxcala, y para todo el mundo a través de radio.unam.mx. También nos pueden ver en video por Facebook Live, Deporte UNAM y Goya Deportivo. Yo soy Marcela Vázquez, en los controles tenemos a Crescencio Suárez, en la producción Neftalí Zamora y la asistencia de producción Eduardo Silva. Muchas gracias por acompañarnos. Los invitamos a interactuar con nosotros en nuestro número de WhatsApp 55 45 33 64 37 o nos pueden llamar a nuestro número en cabina 55 56 82 28 12. También los invitamos a escribir sus comentarios en nuestra transmisión en vivo por Facebook Goya Deportivo y Deporte UNAM. Nuestra casa de estudios ofrece 98 disciplinas deportivas y una amplia oferta de cultura física. Cada sábado les ofrecemos un panorama de esta oferta en su programa Goya Deportivo por Radio UNAM. Vamos con el sumario del programa de hoy. Sumario. El equipo de flag fútbol de la UNAM se coronó campeón del torneo de primavera AFEMEX 2026, venciendo con marcador de 31-27 al equipo de Bulldogs. Hoy nos acompañan algunas de las jugadoras para hablar sobre su victoria. La Universidad Nacional Autónoma de México será sede de 10 disciplinas deportivas durante los Campeonatos Nacionales Universitarios ANUYES 2026. Para conocer los detalles de esta justa, conversaremos con el licenciado Maximiliano Aguilar Salazar, director de Deporte Representativo de la Dirección General del Deporte Universitario. El boxeo, históricamente dominado por hombres, es hoy un espacio donde las mujeres construyen identidad y abren camino dentro y fuera del ring. Para hablar de ello, nos acompaña Marina Porceli, escritora argentina, quien a partir de testimonios de pugilistas mexicanas y argentinas, ha documentado cómo el boxeo se ha convertido en una herramienta de empoderamiento. Te presentamos una crónica de la inauguración de los Campeonatos Nacionales Universitarios ANUYES 2026, realizada en el Frontón Cerrado de Ciudad Universitaria. Yareli Acevedo Mendoza, alumna de la Facultad de Contaduría y Administración, obtuvo la medalla de bronce en el Omnium durante la Copa del Mundo de Ciclismo de Pista de la Unión Ciclista Internacional, celebrada en Hong Kong. Escucharemos una cápsula sobre este logro. Cada semana, en Goya Deportivo, les compartimos una pieza musical inspirada en el deporte, dentro de nuestra sección Fundamentos Sonoros. Hoy escuchamos el cuarto movimiento de la Sinfonía Fiestas Romanas, titulado La Befana, del compositor italiano Ottorino Respighi. Esta pieza se utiliza durante la regata de la Befana, en Venecia, y la carrera Corri per la Befana, en Roma. Esto y más, hoy, en Goya Deportivo. La humanidad busca la mejora constante. Ser cada vez más rápidos y fuertes. El objetivo es superar nuestros límites. Y romper la marca deportiva. Resultados, puntos y marcas. Los frutos del esfuerzo de los deportistas de la UNAM. Iniciamos con la información del deporte de la UNAM en Goya Deportivo a través de Radio UNAM. El equipo de flag fútbol de la UNAM se proclamó campeón del torneo primavera de la Asociación Estatal de Flag Fútbol del Estado de México, mejor conocido como AFEMEX.
Las auriazules se llevaron el título tras imponerse con marcador de 31-27 al equipo de Bulldogs. Hoy tengo el gusto de que nos acompañen algunas de las integrantes de la escuadra auriazul. Tenemos con nosotros a Frida Sofía Pérez Martínez, alumna de la Facultad de Psicología. Bienvenida, Frida. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Gracias por acompañarnos. Y también nos acompaña Montserrat Fuentes Anaya, alumna de la Facultad de Arquitectura. Monse, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. ¿Cómo se encuentran? ¿Qué tal la desmañanada del sábado? Uy, creo que ya estamos acostumbradas. Se levantan más temprano. Sí, por los torneos también. Está bien. Bueno, pues muchas gracias por acompañarnos. Antes de entrar un poquito en esta parte del torneo y de cómo se llevó a cabo, me gustaría que nos platiquen un poquito sobre el deporte, el flag football. ¿En qué consiste? Más o menos cómo es el sistema de puntos, cuánto tiempo dura un partido, algo en general sobre eso. Bueno, nosotros jugamos la modalidad de 5 versus 5, Uh-huh. en la que tenemos una ofensa, una defensa, obviamente pues 5 versus 5. Uh-huh. Y lo que busca la ofensa es avanzar en 4 drives, la mitad del campo, y posteriormente pues si es que pasas, sigues otros 4 drives, sí, 4 oportunidades para poder anotar. En las anotaciones valen 6 puntos. ¿De acuerdo? Tienes la oportunidad, si es que anotas, de tener puntos extras, ¿no? Entonces se puede ir en la yarda 5 de 1 punto y en la yarda 10 por 2 puntos. Y ya, y es la misma dinámica, ¿no? Y venir. Entonces, saber quién mete más puntos, quién para. Ok. ¿Y todo esto en cuánto tiempo? Más o menos. En 40 minutos. 40 minutos. Ujú. Me imagino 2 tiempos. Ajá, con un medio tiempo. Ok, perfecto. Muchas gracias, Frida. Ahora sí, Montserrat, en tu caso, ¿cuánto llevas jugando flag? Y en la UNAM también, ¿cuánto tiempo llevas? En mi vida, Ajá. o sea, llevo 10 años jugando y en la UNAM desde el 2019. Muy bien. ¿Y en tu caso, Frida? Llevo más o menos como unos 5 años Ujú. y en la UNAM llevo 3. Perfecto. Muy bien, pues vemos que ya pues tienen este campeonato sumados a la larga lista que ha conseguido el flag femenil en la UNAM. Entonces, ahora sí cuéntenme un poquito del torneo. Aproximadamente cuánto duró, cuáles fueron las sedes en este torneo de AFEMEX. Pues las sedes son más que nada en Lomas Verdes, Ujú. en el Estado de México. ¿De acuerdo? Ahí ya hay algunos campos, o sea, depende pues el día, el Ujú. campo en el que te toque. Y pues creo que más o menos duró un mes, ¿no? 2 meses. Ajá, más o menos. Y pues es ir cada fin de semana. Por lo regular los partidos son en la tarde. Ok. Entonces pues es ir todos los fines de semana pues hasta allá. De acuerdo. Sí es bastante lejos, la verdad. Pero a veces Pero bueno, y lo Sí. disfrutan, ¿no? Que es Sí, algo que claro. les gusta. Ok, y bueno, este torneo ya lo han jugado en alguna otra ocasión, es la primera vez, ¿cómo ha sido? Sí, de hecho, esta es la segunda vez que jugamos en la modalidad 5 vs 5. También hemos jugado en la modalidad de 7 vs 7. Muy bien. Y ahora, en general en la evolución de este torneo, desde la primera jornada hasta llegar a la gran final, ¿cómo fue esa evolución? Es decir, ¿hubo partidos difíciles? ¿Fue más o menos lineal? Cuéntenme un poquito. Pues creo que sí, o sea, sí había partidos que sí nos manteníamos como estables y había partidos que pues la verdad sí se nos complicaban, justo pues contra Bulldogs, Ujú. o sea, en temporada regular nosotras perdimos, pero perdimos por muchos puntos, la verdad. Ok. Pero, o sea, creo que al final o sea, pues no importa lo que haya pasado durante la temporada, o sea, te tienes que enfocar pues partido tras partido, o sea, es como un paso a la vez. De acuerdo. Muy bien. En este caso mencionaban lo del marcador en temporada regular que fue un poquito más amplio. En este caso 31-27. Como justo me platicaban un poco del sistema de puntos, dirían que es un marcador ajustado, que al final hubo algo que las despegara. ¿Cómo fue el desarrollo de ese partido? Creo que siempre es, bueno, como en cualquier partido hay como esta parte como de altas y bajas, ¿no? Ujú. Pero como justo inició nuestra ofensa y después inició nuestra defensa después de la mitad del medio tiempo, Ujú. pues creo que eso nos dio como un poquito de ventaja de cierta manera. Y creo que dentro de esta altibajo siempre hubo como constancia de actitud, ¿no? Entonces, completamente, aunque había quizás errores, a lo mejor nos paraban una ofensiva, ¿no? Nosotros parábamos una defensiva o nos anotaban.
siempre era constante así como de no me voy a rendir, o sea, lo voy a seguir dando. Entonces, creo que sí fue quizás un marcador apretado, pero que supimos manejar. Perfecto. Ahora, me platicabas un poquito esta parte de la constancia, de no aflojar, de seguir presionando. ¿Ustedes manejan alguna táctica o alguna estrategia mental para manejar este tipo de partidos? Algo que se digan a ustedes mismas, como para convencerse de estar en esa constancia de presionar y no bajar el ánimo. Pues sí, siempre al principio de los partidos nos juntamos en un círculo y nos empezamos a decir pues palabras motivacionales o palabras de apoyo y pues saber que pues el error siempre va a existir, o sea, nadie es perfecto, solo pues saber salir de ese error, o sea, no clavarte o no decir como que bueno, ya me equivoqué, ya soy la peor del mundo, no, pues claro que no, o sea, más bien, ya me equivoqué, pero pues la siguiente me va a salir. O sea, eso es lo que hacemos siempre al principio del partido y a mitad de tiempo. Perfecto. Y ahora, esto lo hacen en todos los partidos, o sea, ya es algo como un, tal vez ritual, como algo del que siempre lo hacen, ¿no? Como partido tras partido. Para ustedes, bueno, en tu caso, Frida, estudiante de la Facultad de Psicología, me comentabas que llevas 3 años en el Repre. Sí, definitivamente. ¿Qué significa para ti representar a la UNAM y en este caso coronarte campeona de esta liga, AFEMEX? Creo que siempre como atleta universitario es un placer poder cantar, bueno, decir el Goya antes de cada partido y completamente decir Pumas campeón, creo que también es increíble. Y representar a FLAC creo que ha sido como también uno de mis metas como atleta universitaria. Y el llegar y poder hacerlo creo que ha sido una meta cumplida. Y definitivamente un placer conocer a muchas personas, a muchas chicas increíbles que comparten esa misma pasión. Y igual a una coach increíble que tiene tantos años de trayectoria que te enseña muchísimo. Y cada una de las vivencias que he tenido con ellas como competencias, como es el caso ahorita de AFEMEX, pues el coronarse, si le quieres ver así como bicampeonas, pues es increíble, ¿no? Creo que ver también que quizás en primer año no fuimos las mismas que ahorita, pero aún así seguimos manteniendo la misma dinámica y la misma ímpetu y la misma resiliencia, ¿sabes? Creo que ha sido muy bonito. Muchas gracias por compartirnos tu testimonio, Frida. En tu caso, Monse, tú llevas más años jugando en general. ¿Cuántos me decías que tienes en la UNAM? 7. 7. Sí. Muy bien, pues ya una trayectoria bastante larga. Por ejemplo, para ti, ¿cómo vives, cómo has vivido esa parte de que el equipo ha ido evolucionando, cambian las jugadoras? Nos mencionaba Frida que pues la resiliencia, los valores se intentan conservar, pero ¿cómo has vivido tú ese cambio? ¿Cómo te ves tú desde tus inicios en el FLAC en la UNAM a ahorita, 7 años después? Uy, no, pues sí, es una gran trayectoria, la verdad. O sea, pues yo desde que supe que existía el equipo representativo en la UNAM, pues, o sea, siempre fue mi sueño estar representando y creo que, bueno, apenas tuvimos una plática con las niñas. Yo les dije que, pues sí, obviamente yo he tenido muchos equipos en la UNAM y eso no significa que un equipo es mejor que otro. O sea, simplemente son equipos diferentes y obviamente todos los equipos tienen sus virtudes y sus desventajas. Y al final yo creo que nada más es cuestión de, pues, fusionar todo. O sea, al final, por ejemplo, pues obviamente ha habido pues bajas a lo largo de todos estos años, pero, o sea, no significa como que todo el mundo sea indispensable. O sea, creo que también lo que siempre nos comentamos es que nadie es indispensable y que al final, esté quien esté, pues vamos a sacar el trabajo. No importa si faltan las que siempre están o no importa. O sea, creo que ese es algo importante y pues la verdad es que pues yo le tengo mucho aprecio, o sea, a todos los equipos con los que he estado. Creo que todos me han enseñado grandes cosas, también he conocido pues a grandes jugadoras, a grandes personas que siempre me voy a llevar en el corazón y que pues siempre voy a tener presente como pues algo muy importante en mi vida. Claro, pues es que, digo, 3 años en tu caso, pero 7 en este. La verdad es que es para destacar todas las vivencias que has tenido y como bien lo mencionas, ¿no? La parte del equipo en conjunto, más que individualidades, es muy importante.
Bueno, pues vamos a hacer una pequeña pausa de nuestra entrevista para escuchar a más auriazules que se subieron al podio. Les comento que Yareli Acevedo Mendoza, alumna de la Facultad de Contaduría y Administración, obtuvo la medalla de bronce en la Copa del Mundo de Ciclismo de Pista 2026 en Hong Kong. Vamos con toda la información. Yareli Acevedo Mendoza continúa dando pasos firmes en la búsqueda de una plaza para México en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. La alumna en proceso de titulación de la Facultad de Contaduría y Administración, ciclista representativa de la UNAM y campeona mundial en la prueba por puntos, se colgó la medalla de bronce en el Omnium durante la Copa del Mundo de Ciclismo de Pista de la Unión Ciclista Internacional, celebrada en Hong Kong del 17 al 19 de abril de 2026. La ciclista auriazul acumuló 126 puntos en Omnium para quedarse con la medalla de bronce. El oro fue para la japonesa Tsuyaka Uchino con 133 unidades, mientras que la plata correspondió a la danesa Amelie Dideriksen con 129 puntos. Este logro se suma al metal de oro en eliminación, al bronce en Madison y al cuarto lugar que la universitaria consiguió en la primera ronda de esta Copa del Mundo, disputada en Perth, Australia, el pasado mes de marzo. Los mencionados resultados representan puntos valiosos para el ranking mundial de la UCI y mantienen a la universitaria en la lucha por un lugar a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. La tercera ronda de esta justa mundialista se disputará en Nilai, Malasia, del 24 al 26 de abril. Mientras tanto, Yareli Acevedo ya tiene asegurado su lugar en el Campeonato Mundial de Ciclismo de Pista que se realizará en Shanghái, China, el próximo mes de octubre, tras coronarse campeona panamericana en las pruebas de Omnium, Eliminación y Madison en febrero de 2026. Escuchamos a Yareli Acevedo en entrevista previa a este evento. Creo que sería la meta, ¿no? Porque el sueño es aún mucho más grande, pero creo que es muy posible. Creo que es el reflejo no solo de un ciclo olímpico, son 4 años, son más de 8 años, 2, 3 ciclos olímpicos. Y digo, el anterior me falló y fue un golpe muy duro, pero igual siento que fue un golpe que era necesario y que gracias a eso, pues hoy estamos aquí. Para más información del deporte universitario, no te pierdas Goya Deportivo todos los sábados a las 8 de la mañana por Radio UNAM en el 860 de amplitud modulada, en radio.unam.mx y en Facebook Deporte UNAM y Goya Deportivo. Goya Deportivo, el deporte universitario en todos tus sentidos. Seguimos en Goya Deportivo, el deporte universitario en todos tus sentidos. Sumando a lo que escuchamos previamente en la cápsula de Yareli Acevedo, les comento que este fin de semana compitió en Malasia y obtuvo una plata en la Copa Mundial de Pista en Nilai. Entonces, esto se suma a esta prueba olímpica en donde obtuvo el tercer lugar para Los Ángeles 2028 y bueno, Yareli continúa con su preparación rumbo a esta importante justa olímpica. Seguimos aquí con Frida Sofía Pérez Martínez, alumna de la Facultad de Psicología, y Montserrat Fuentes Anaya, alumna de la Facultad de Arquitectura, ambas representativas de flag football de nuestra universidad. Ahora vamos a platicar un poquito, Frida y Monse, sobre cómo es la relación o cómo se lleva la parte universitaria, es decir, ustedes están estudiando psicología y arquitectura respectivamente, con el deporte. En tu caso, Frida, me comentabas que llevas estos 3 años. ¿En qué semestre vas para empezar? Y bueno, ¿cómo llevas esta parte del estudio y el deporte? Sí, ya voy como en mi último semestre de la carrera. Y bueno, yo con anterioridad, llevo haciendo deporte desde que tengo 3 años más o menos. Y anteriormente estuve en el representativo de taekwondo. Entonces, sí, completamente mi etapa universitaria también ha sido toda de ámbitos deportivos. Y creo que sí es de mucha disciplina. Creo que el deporte sí te da esa disciplina y esa constancia y esa parte de tratar de acomodar bien tus horarios para poder cumplir de este lado en el deporte y también en la parte académica, ¿no? El tratar de pues dejar esos horarios, el tener horarios de comida, ¿no? Porque también es muy importante el salir de temprano de tu casa, entrar a clases, ir corriendo al campo,
Y si ya nada más tienes una hora de entreno, aprovecharla al máximo, regresarte, salir hasta las 8 de la universidad y regresar a tu casa. Y creo que sí, definitivamente puedo decir que veo más, las veo más a ellas que a mi familia, ¿no? En toda la semana puedo llegar hasta las 8, 9 de la noche porque igual vamos al gimnasio, comemos allá, entonces sí, es darle tiempo mucho al deporte, pero igual asignarle ese tiempo de muerto quizás a hacer tareas, ¿no? Proyectos, y definitivamente muchas veces dejas de un lado un poquito estas actividades como recreativas, fuera de, para poder estar al 100 en ambas cosas, ¿no? Claro. En este caso, Frida, ¿dirías que te vas sin luz y regresas sin luz también a tu casa? Casi, casi. Exactamente, sí. Está bien, es prácticamente pasar todo el día pues ahí en Ciudad Universitaria, realizar, como dices, tus actividades académicas, tus comidas, tus entrenamientos de gimnasio y digamos los del propio deporte. En tu caso, Monse, ¿cómo se vería un día a día normal en la vida de Montserrat? O sea, ahorita ya está un poco más tranquilo, porque igual ya voy en 10º semestre, ya voy a acabar la carrera. Ahorita pues solo estoy teniendo una clase y más que nada es mi servicio social, entonces pues es lo mismo, o sea, yo desde temprano llego al servicio y después come en el servicio, vete a entrenar, o sea, una colación en entrenamiento, vete al gimnasio, bueno, siempre hay como un inter para comer, sal del gimnasio, pero pues igual es salir muy, muy noche, o sea, yo sí me la paso todo el día en Seúl, de verdad, todo el día. O sea, sí es como de que cargar mi maletita, o sea, porque ya ni siquiera puede ser una mini lonchera, o sea, ya es una maleta llena de comida. Para las comidas del día. Sí, pero antes siento que era más difícil para mí, porque siento que, o sea, pues obviamente tenía más clases, o sea, y creo que arquitectura es una carrera que consume mucho tiempo, o sea, no es como que digas, ay, bueno, lo dejo al final, ¿sabes? O sea, porque sí es un trabajo de muchos días y sí había veces en que sí la pasaba muy mal, porque no dormía, entonces, pues obviamente mi parte de la disciplina decía, bueno, está bien, ya cumplí acá, pero también tengo que cumplir acá. Entonces yo llegaba a los entrenamientos y pues sí me pasaba de que me quedaba dormida parada. Sí, o sea, horrible, sí, había momentos en que incluso pues hablaba con las niñas y se decía, la verdad es que me estoy durmiendo, por favor, entiéndame, porque sí era un poco, era un poco pesado, creo que ahorita pues voy de bajada, totalmente, entonces... Sí, ya la carga académica pues es diferente, ¿no? Comentabas, me quedaba dormida, bueno, me ganaba el sueño, es un desgaste físico muy, muy importante, lo físico, lo mental, lo emocional. Y la verdad es que justamente creo que el común denominador en los deportistas universitarios es esa parte de hacer ciertos pues sacrificios, como nos mencionaba Frida, en la parte de las actividades a lo mejor sociales, recreativas, pues no es como sería regularmente o como a lo mejor tenemos estereotipado para un universitario. Entonces, pues la verdad, como dicen, es disciplina, constancia, que tienen en su caso de ambas muy jóvenes, desde muy jóvenes, para pues lograr, y al final se ve reflejado, ¿no? Traen aquí su medalla, que si nos la pudieran también enseñar un poquito a las cámaras, ahí sí la pueden ver en la transmisión de Facebook, de flag football, que ellas ganaron el campeonato de la AFEMEX 2026. Entonces, bueno, pues ahí tenemos el testimonio de cómo llevan sus estudios y el deporte. Ahora, cuéntenme un poquito, Monse, ¿qué sigue para el equipo de flag fútbol femenino? Pues ahorita, la próxima semana ya tenemos nuestras competencias de Anuyes. Nos vamos a ir a Coahuila, Saltillo, y ahí pues es bueno, le decimos la universidad, y al final pues para nosotras es pues el evento deportivo más importante del año. Entonces, y cuéntenme un poquito también para que reconozcamos la trayectoria, porque yo sé que han venido de campeonatos donde también han obtenido medallas, ¿no? Entonces cuéntenme un poquito cómo ha sido esa trayectoria en lo que llevan al menos ahorita. Pues en los últimos 2 años hemos estado en podium en tercer lugar. Los anteriores fueron bicampeones. Y anteriormente también fue plata, oro y bronce. Muchas veces mantenemos así. Sí, pues ahí siempre, bueno, recientemente en el podio, en los primeros lugares, entonces también felicitaciones a ustedes, al resto del equipo que
seguramente las están escuchando desde sus casas. Y también a la coach que me mencionaban se llama María Eugenia, ¿verdad? Sí. Entonces, un saludo también allá a la coach, que yo sé que hace un trabajo impresionante con ustedes. Pues también nuestro reconocimiento a ella y a todo el equipo, ¿no? Cuéntenme también un poquito, ¿qué mensaje le darían ustedes a alguien, jóvenes, niñas, que a lo mejor están empezando a estudiar en la universidad, que a lo mejor practicaron o no, pero tienen como esa curiosidad de integrarse a algún deporte, en este caso el flag? ¿Qué las motivó a ustedes o qué le dirían a ellas para que se animen al menos a tomar la oportunidad de participar como representativas del fútbol flag en la UNAM? Yo les diría que no le tengan miedo a lo que podría pasar. O sea, al final creo que pues sucede que dices como que, ay, bueno, no sé, no estoy segura como si quiero practicar un deporte, porque igual muchas personas dicen como que, ay, pues es que ya solo estoy estudiando y pues ya quiero mi vida normal, pero creo que es algo muy bonito poder decir, no puedo porque entreno, ¿sabes? O sea, creo que mucha gente lo ve como que, ay, nunca puedes porque entrenas, pero siento que el tener como esa oportunidad es algo, pues que no cualquiera lo entiende y que sentirlo de verdad es, pues algo muy grato. O sea, creo que representar a la UNAM, mínimo para mí siempre, pues ha sido mi sueño, como ya les dije, siempre busqué tirar al equipo representativo y creo que si eres una persona que te gustaría intentarlo, le diría que no tuviera miedo, o sea, que sí va a haber días difíciles, que sí va a haber días en los que no puedes más o que el cuerpo de verdad está muy cansado, pero de verdad la satisfacción de decir, hoy fue un buen día o a lo mejor hoy me preparé mucho para mi competencia e incluso gané mi competencia, creo que es algo que no todos lo entienden y no todos lo viven. Perfecto, muchas gracias. Como bien lo mencionas, es como tal una oportunidad y un privilegio esta parte de representar a la UNAM. Y está ese llamado, ¿no? A las personas, mujeres, jóvenes que se quisieran acercar a este deporte, pues que vivan, que se permitan tener esa oportunidad de integrarse a un equipo como este, ¿no? Y poder tener estas oportunidades. En tu caso, Frida, ¿qué le dirías a esta audiencia que a lo mejor te está escuchando y dice, uy, pero me voy a cansar un montón o no sé, ¿qué le dirías para invitar a esta población? Pues justo que lo intenten, que, o sea, la opción está ahí, ¿no? La UNAM te da todo, ¿no? En cualquier sentido cultural, deportivo, académico. Y creo que el disfrutar más allá de lo académico está increíble. Y que lo intenten, no pierden nada en intentarlo. Se pueden primero, si tienen esa duda o esa incertidumbre, acercarse a los equipos representativos de sus facultades. Y posterior a ello, si pues justamente tienen esa confianza y dicen, no, sí puedo, sí lo quiero intentar, que se acerquen con nosotros, que se acerquen al equipo representativo que más les llame la atención, ¿no? Y pues ahí creo que completamente la comunidad deportiva siempre ha abrazado a todos y creo que nadie les va a hacer el feo, eso espero. Y definitivamente pues siempre vamos a estar ahí, pues ya sean los veteranos o los novatos y justamente abrazar a esas personas que quieren intentarlo y que lo disfruten y que den ese paso, ¿no? Creo que lo más importante es dar ese primer paso, acercarse al ámbito deportivo y creo que pues siempre vamos a estar ahí, todas las personas del deporte. Muchas gracias, Frida. Como dices, la oportunidad está ahí. Ahorita me van a platicar un poquito sobre cómo es este proceso para formar parte del representativo, si hay como un selectivo, etcétera, dónde están ubicados, dónde entrenan. Ahorita me platican. Vamos a saludar a nuestros radioescuchas que nos mandan saludos. Tenemos a Marcel Martínez, Luis Alberto Sánchez, Adrián Maldonado, Jean Gil, Hugo Ornelas y Armando Guerrero. Muchas gracias por comunicarse a través de los canales de Goya Deportivo, Facebook, YouTube y por nuestros números en cabina. Ahora sí, platíquenme un poquito. ¿Hay como un proceso previo para pertenecer al representativo? ¿Hay pruebas? ¿Dónde están ubicados para entrenar? ¿Dónde se puede acercar a alguien para pedir informes? Y si están interesados, pues integrarse. Pues ahorita estamos entrenando en el campo 6, en Ciudad Universitaria. Es el campo, bueno, o sea, pues es fácil llegar por la alberca, hay un caminito que solito te lleva a ese campo, es el campo que está hasta arriba. Pues ahí puedes buscar a la coach o entre nosotras, pues, o sea, si te acercas, pues obviamente te lo podemos decir. Lo importante, pues, es siempre pues, llegar con actitud y así.
Y bueno, más que nada para ser parte del equipo representativo tienes que estudiar en la UNAM. O sea, sí puedes jugar con nosotras si es que no estudias en la UNAM, pero para ser netamente representativo tienes que ser estudiante. Okay. Es decir, si alguien quisiera ir, por ejemplo, a este tipo de torneos que viene de los Anuyes como Coahuila, tiene que estar en una licenciatura de la UNAM, ¿cierto? Sí. Sea Campus Central o PES. Exacto. Perfecto, está muy bien ese dato ahí que nos dan. Ahora, cuéntenos también un poquito, ¿qué retos personales sienten que todavía tienen pendientes con el equipo? ¿O cuáles creen también que ya han superado? ¿Cómo ha sido esta evolución de decir como, oye, esto lo veía bien lejano, ya lo pasé, pero ahorita mi objetivo ya creció, ya cambió? ¿Cuál tienen ahí como a futuro planeado ese objetivo? Pues creo que quizás personalmente regresarle al equipo, porque yo no estuve en esa temporada de bicampeonato, regresarles quizás ese oro, ¿no? Al repre de Pumas. Creo que nos hemos quedado ahí, ¿sabes? En ese tocho, ese punto extra que ha sido quizás la diferencia, pero siempre estamos ahí. Entonces, creo que personalmente que ya me gustaría mucho impulsar a todas las niñas ahorita que vamos a la universidad, de tener ese objetivo, de regresar a ese bicampeonato, regresar ese oro al equipo de flag, porque creo en todas y creo que todas tienen la capacidad individual que puede sumar a esa parte grupal para poder generar ese oro. Entonces creo que personalmente sería eso. El bicampeonato. El Tricampeonato, ok. En tu caso, Frida, ¿cuántos nacionales llevas en tu trayectoria? Dos de universidad y igual 2 de federal. ¿Te acuerdas de la universidad en qué sede fueron? Sí, la primera del 2024 fue en Aguascalientes. Y la del 2025, el año pasado, la sede fue la UNAM. Perfecto. Y este año 2026, les recordamos, la sede será en Coahuila. Y bueno, para decirle a nuestros radioescuchas que pueden seguir la información de este equipo en las redes sociales de Deporte UNAM, Goya Deportivo, y no sé si ustedes tengan alguna otra página del equipo. Sí, tenemos una página de Instagram que se llama Pumas Flag Football. Okay. Flag Football. Perfecto, entonces ahí queda la información para que también las sigan, las apoyen y pues estemos al pendiente de esta próxima participación. En tu caso, Monse, ¿cuántas universidades llevas? Campeonatos nacionales. Yo desde el 22 fue mi primera universidad, esa fue en Ciudad Juárez, después fue en el 23 en Sonora y pues ya, las demás ya. Aguascalientes, la UNAM y Coahuila. Exacto. ¿Alguna de estas que digas, híjole, esta, a lo mejor por ser la primera o por ser la más reciente, que en particular te despierte alguna anécdota, algo que te quede? Yo sé que de todas a lo mejor se llevan algo, pero alguna en particular que destaque. No, sí, totalmente la primera. La primera creo que sí va a ser algo que siempre va a estar presente. O sea, siempre que me dicen como, no, ¿cuándo fue tu mejor universidad? La primera. Porque creo que éramos, pues todas, o sea, pues las 12 niñas que íbamos, o sea, cumpliendo como el mismo sueño, ¿sabes? Y creo que también, pues lo logramos cuando no teníamos nada. O sea, éramos como un equipo que estaba muy, muy alejado de todo. O sea, y siempre era como que nos hacían el feo, no nos querían apoyar, ¿sabes? O sea, y no teníamos nada, y, o sea, creo que quedar campeón con ese equipo, sí, o sea, siempre va a estar en memoria esa final, de verdad. Creo que, obviamente no desmerito pues todos los partidos que siguieron posteriormente, pero pues sí, o sea, yo en ese entonces tenía 21, o sea, estaba muy chiquita, o sea, y, o sea, creo que haberlo vivido, o sea, y haber tenido compañeras que estábamos buscando el mismo sueño, pues sí, creo que fue una bonita conexión entre todos. Muy especial. Sí. Me comentabas, tenías 21 en aquel 2022, ¿ahorita cuántos años tienes? Tengo 24, ya casi 25, pues esta es mi última universidad, entonces, pues sí, pues personalmente a mí también me gustaría poder retirarme con honor.
Bueno, ya veré. Les deseo todo el éxito del mundo. Yo sé que son un equipo que se prepara día a día y que por eso están en el lugar en el que están. Y bueno, no me queda más que desearles mucho éxito en ese campeonato y en todos los que vengan. Muchas gracias por acompañarme, Monse y Frida. Les agradezco todas sus palabras y su testimonio. Y bueno, si quieren saludar a la audiencia, es el momento. Hola, mamá. Muy bien, muchas gracias. Les mandamos saludos ahí a todos los que nos sintonizan. Y bueno, vamos a una pequeña pausa de nuestra entrevista. Ahora continuamos con una cápsula sobre cómo se vivió la inauguración de los Campeonatos Nacionales Universitarios 2026 en el frontón cerrado de la Universidad Nacional. Revivamos este momento a través de nuestra crónica. Que la disfruten. El pasado viernes 24 de abril, el frontón cerrado de Ciudad Universitaria fue el escenario para la ceremonia de apertura de los Campeonatos Nacionales de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior ANUYES 2026, donde nuestra universidad es sede de 10 disciplinas deportivas. El acto inaugural fue presidido por Fernando Macedo Chagoya, secretario de Servicio y Atención a la Comunidad Universitaria de la UNAM, quien estuvo acompañado por Luis Alberto Fierro Ramírez, coordinador general del fortalecimiento académico de las ANUYES, Alejandro Fernández Varela Jiménez, titular de la Dirección General del Deporte Universitario, DGDU, Georgina Contreras de la Torre, secretaria técnica de la Comisión del Deporte de la ANUYES, y Marco Antonio Arriola Valenzuela, director del Sistema Nacional del Deporte de la CONADE, en representación de Romel Pacheco Marruco, director de la misma. En la grada del frontón cerrado, pusieron el ambiente entrenadores, estudiantes deportistas, cuerpos técnicos y funcionarios deportivos de las distintas instituciones de educación superior. También se presentaron el equipo representativo de gimnasia aeróbica de la UNAM y la orquesta de jazz de la Facultad de Música, dirigida por Octavio Velázquez, quien es el fundador de la agrupación. Braulio Sánchez, estudiante de la Facultad de Ciencias y atleta de luchas asociadas, expresó sus expectativas sobre este evento. Pues espero, la verdad, que sea una competencia dura, porque pues para eso nos preparamos y pues divertirme más que nada. Solamente estudiar en la UNAM ya es como un gran logro, al menos para mí, y el hacer deporte y representar a mi universidad es algo que me llena de orgullo. Alexandra, deportista de la Universidad Autónoma del Estado de México, y Andrea, luchadora de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, compartieron sus impresiones sobre ambos actos presentados en la inauguración. Me pareció muy increíble, me encantó el primer espectáculo, fue muy fabuloso. El segundo también, admiro demasiado a los chicos que participaron y nada, estuvo muy bien la bienvenida. Me pareció algo muy bonito, me gustó ver a las chicas cómo bailaron y me gusta ver como otro tipo de deportes y me gustó mucho la inauguración, estuvo muy bonito. Alice Trejo, alumna de la Facultad de Ciencias y deportista de luchas asociadas, mencionó el orgullo de ser atleta de la UNAM. Es mucho orgullo, o sea, somos una gran universidad y somos básicamente la universidad de Huerta, entonces, con todo, que sí se puede. La UNAM compite en todos los deportes con 512 atletas, 252 alumnas y 260 alumnos, así como 75 entrenadoras y entrenadores. Además, albergará la actividad de escalada, esgrima, handball, karate, kickboxing, luchas asociadas, natación, softball, tenis y tiro con arco. Te queremos escuchar. Mándanos un mensaje de voz o de texto por WhatsApp al 55 45 33 64 37 o por el Facebook de Goya Deportivo. Envía tus preguntas o comentarios y saldrán en vivo en el programa. Recuerda el número 55 45 33 64 37. Goya Deportivo, el deporte universitario en todos tus sentidos. Goya Deportivo, el deporte universitario en todos tus sentidos.
Estimados radioescuchas, continuamos aquí en Goya Deportivo y como cada semana les compartimos una pieza musical inspirada en el deporte dentro de la sección Fundamentos Sonoros. Hoy escuchamos el cuarto movimiento de la sinfonía Fiestas Romanas, titulado La Befana, del compositor italiano Ottorino Respighi. Su creación data de 1928 y evoca celebraciones populares en Italia. Esta música acompaña tradiciones como la regata de la Befana en Venecia, que recorre el Gran Canal desde San Toma hasta el puente de Rialto, y la carrera Corri per la Befana en Roma, que inicia en el Parque de los Acueductos y concluye en la zona de Vía Lemoni, con un trayecto de 10.1 kilómetros. Escuchamos La Befana, interpretada por la Orquesta de Filadelfia, incluida en el disco Prokofiev Suite Scita, ópera número 20, publicado el 16 de abril de 2021 por el sello discográfico Sony Classical. Esperemos que la disfruten.
Goya Deportivo, el deporte universitario en todos tus sentidos. Regresamos a Goya Deportivo, la revista radiofónica del deporte universitario. Como ya lo escucharon, estimados radioescuchas, la UNAM será sede de 10 disciplinas deportivas durante los Campeonatos Nacionales Universitarios, ANUYES, que comenzaron el pasado 23 de abril con luchas asociadas. Para conocer el panorama de esta edición, tenemos vía telefónica al licenciado Maximiliano Aguilar Salazar, director de Deporte Representativo de la Dirección General del Deporte Universitario. Los saludamos desde Goya Deportivo. Bienvenido, licenciado Max. ¿Cómo se encuentra usted? Muy bien, muchas gracias. Buenos días a todos. Buenos días, licenciado. Platíquenos un poquito del panorama de estos campeonatos nacionales universitarios ANUYES 2026. ¿Cuál es la importancia como tal de este campeonato y un poquito de cómo ha sido la evolución en estos años? Bueno, mira, te empezaría diciendo que esta es la segunda edición de los campeonatos nacionales que se organizan por parte de ANUYES. Como tú bien sabes, antes pues participábamos lo que es el CONDE, y un número muy importante de universidades, las universidades más importantes del país, tanto académica como deportivamente, decidimos ya no seguir participando en este organismo, y ya tenía muchos problemas de comprobaciones, de recursos que le daba la CONADE, y ya los costos habían aumentado muchísimo, y ya no estábamos a gusto. Entonces decidimos el año pasado crear un nuevo organismo bajo el respaldo de ANUYES, que es como originalmente nació el CONDE, ¿no? Siempre ANUYES había propuesto a la universidad, al rector de alguna de las universidades que han tomado la cabeza de este CONDE, y el rector nombraba un secretario general. Y así funcionó durante muchos años, hasta que esta última administración del CONDE pues decidió separarse de ANUYES, y el movimiento consiste, este nuevo movimiento es regresar a los orígenes del CONDE. Y como te decía, esta es la segunda edición. El año pasado más o menos hubo 90 y tantas universidades, y ahora rebasan las 200 universidades. O sea que el movimiento que se generó está creciendo, ya se tiene el reconocimiento de la Comisión Nacional del Deporte, que es algo que significa mucho, porque la CONADE es la que provee recursos al deporte estudiantil, y estos últimos 3 años no ha habido recursos de parte de la CONADE, precisamente por el problema que hubo con el CONADE. Pero este año, como bien decían, somos sede de la UNAM por segundo año consecutivo de disciplinas deportivas. El año pasado fuimos también de 11 disciplinas, este año somos sede de 10 disciplinas, y ayer empezamos con 6 disciplinas, y bueno, pues bastante bien, ¿no? Nomás muy pesado, porque hacer 6 deportes al mismo tiempo sí es complejo, ¿no? Sí, licenciado. Justamente antes de hablar un poquito de los recintos, de la logística y de los retos que implica, mencionamos que ayer, como bien lo menciona, cayeron algunas medallas para la UNAM. Tenemos 2 en natación, una de bronce y una de plata, 3 medallas para la lucha, que fueron 2 de plata, una de bronce, y también en tiro con arco cayó un bronce. Entonces ahí están las primeras medallas para la UNAM. Platíquenos un poquito, licenciado, ¿cuál es la importancia que tiene la UNAM al ser sede de estas 10 disciplinas? Que, bueno, por mencionarlas, tenemos escalada, esgrima, handball, karate, kickboxing, luchas asociadas, natación, softball, tenis y tiro con arco. ¿Qué importancia tiene la UNAM de ser sede de este importante evento, de este campeonato nacional ANUYES? ¿Y cuáles han sido los retos en cuanto a esa parte de logística, infraestructura y coordinación? Como bien lo mencionaba, hacer varios deportes a la vez, me imagino debe ser todo un reto. Sí, mira, la verdad es que las universidades que, como te comentaba,
encabezaron este movimiento están encabezando este nuevo conde, por así decirlo, pero es pues decidieron que la UNAM, por la importancia que tiene, se hiciera la inauguración, que ayer se hizo la inauguración en el frontón cerrado, y pues no es lo mismo que se haga en la UNAM a que se haga en cualquier otra universidad, sin menospreciar a las demás, pero el haberse hecho en la UNAM tiene un plus, ¿no? Por lo que es la Universidad Nacional Autónoma de México. Y bueno, en el tema de las competencias, como bien decías, pues hacer tantos eventos al mismo tiempo y con la complejidad que hay en la universidad, pues que no solamente terminamos el regional de fútbol y hoy en la mañana hay una carrera y todo esto pues es difícil, ¿no? Las entradas, la llegada a las instalaciones, pero ayer afortunadamente todo salió bien. Todos los entrenadores que están involucrados en las diferentes disciplinas, la verdad que lo hicieron muy bien. Profesores de lucha, excelentes. Los profesores de natación también hicieron un gran trabajo. Y así te puedo decir de la mayoría de los presidentes de asociación y entrenadores que nos están apoyando en la parte técnica. Nosotros pues somos los que los proveemos de todo lo necesario, ¿no? De las sillas, las mesas, todas las necesidades que se tengan y estamos al pendiente de cualquier incidente o cualquier necesidad que se presente en la competencia. Y siempre hay cosas, ¿no? Que hay que estar ahí, las premiaciones, los podiums, de tipo técnico, en fin. También el área de comunicación, de la dirección, está haciendo un gran trabajo al transmitir las competencias y estar presente ahí para lo que se pueda presentar, ¿no? De acuerdo. Aprovecho para mencionar que justamente por parte del equipo de comunicación pueden seguir todos los eventos deportivos, bueno, fechas, horarios, información, algunas transmisiones por Deporte UNAM en YouTube, Facebook, Instagram y también por Goya Deportivo. El licenciado mencionaba que, bueno, es un trabajo en conjunto con las y los entrenadores, además de todo el personal de la UNAM. Mencionamos que hay 75 entrenadoras y entrenadores involucrados en esta justa deportiva, además de 512 alumnas y alumnos. En este caso, por parte de las alumnas tenemos 252 integrantes y 260 alumnos. Entonces ahí también tenemos un número bastante parejo en cuanto a la participación en estas justas deportivas. Hablando un poco de la infraestructura, los recintos donde se llevarán a cabo estas justas deportivas están todas concentradas en Ciudad Universitaria, hay algunas en alguna facultad de estudios superiores, y si las personas quisieran, pueden ir a apoyar a sus deportistas, amigos, amigas, a ver estas competencias. Sí, claro que sí, hay entrada libre al público. Tenemos 2 subsedes, aquí en el TEC de Monterrey, de Ciudad de México. Se está llevando a cabo una parte del tenis. Las mujeres están jugando acá en el TEC de Monterrey y los hombres están jugando en Ciudad Universitaria. Y ya las finales se concentra todo en Ciudad Universitaria. También el kickboxing está en la FES Zacatlán. Ayer también dio comienzo la competencia. Y bueno, sí, invitar a todos a apoyar a los atletas universitarios. Y ayer pues empezamos con 6 medallas, pero bueno, yo creo que podemos aspirar a más, sobre todo más oros, ¿no? Este año la competencia es doblemente más fuerte porque se duplicó el número de universidades que participan, pero creo que nuestros muchachos están preparados para hacer un muy buen papel. Bueno, pues les deseamos ahí mucho éxito a todas y todos los deportistas representativos de la UNAM. Mencionaba, licenciado, la parte de las medallas. Podríamos asumir que es uno de los principales objetivos de la delegación auriazul. Sin embargo, ¿usted destacaría algún otro objetivo o meta secundario a alcanzar con estos campeonatos universitarios?
Pues mira, siempre las medallas visten, ¿no? Pero el hecho de que nosotros, como una de las universidades con más participación, creo que para nuestros jóvenes participar en los 32 deportes que están convocados es un gran logro, que estemos en las 32 disciplinas que tiene el programa. Y el tema de las medallas, pues no sabemos, el deporte es impredecible, pero sí tenemos mucha esperanza en de que pues en algunas disciplinas, como el caso de la natación, el caso del atletismo, nos van a dar, por decir algunas, nos van a dar unos buenos resultados. Muchas gracias, licenciado. Pues esperemos que caigan esas medallas, esos resultados se den. Como dice, es algo complejo, más con el aumento de la participación de otras universidades. Pero bueno, le deseamos todo el éxito a nuestro contingente universitario. Licenciado, dígame. Y mira, yo creo que es importante resaltar que nosotros, nuestros deportistas, son universitarios, son verdaderamente universitarios. Hay universidades que pues no, me abstengo de decir nombres, pero se ven las competencias, reclutan seleccionados nacionales y los tienen en línea, y los atletas entrenan aquí en la Ciudad de México, y representan a universidades del norte, y bueno, pues ayer por ejemplo en la lucha hubo una universidad que ganó 5 medallas de oro, y todos los atletas son de la Ciudad de México. Cada quien tiene sus formas, ¿no? Pero sí es importante resaltar que nuestros atletas son todos universitarios y todos todos pasaron por un proceso académico que para nosotros es lo más importante, que todos tienen un avance académico y que todos están inscritos en la universidad. Claro. Eso es importante resaltarlo porque muchas universidades, pues, ahora sí que se piratean a los mejores deportistas y ni conocen la universidad donde están estudiando. Pero bueno, cada quien si el reglamento lo permite, bueno, pues es una de las cosas que se tendrán que ver a futuro para que esto sea realmente, sean estudiantes auténticos de cada una de las universidades. Claro, licenciado. Entonces destacamos esta parte de que son estudiantes deportistas. Y la UNAM siempre tiene esa parte de buscar un desarrollo integral de ellos, académico, cultural y, bueno, en este caso, deportivo. Así es. Sí, nosotros, la verdad es que por lo estricto que es todo el tema administrativo, académico en la UNAM, pues nosotros seguimos los lineamientos que nos marcan nuestras autoridades. Gracias, licenciado. Para platicar un poquito, ¿qué viene a futuro para este campeonato nacional Anubies? ¿Cuáles son las proyecciones para los próximos años? ¿Que se sumen más delegaciones, más sedes? ¿Cuáles son las proyecciones a futuro, las metas a alcanzar? Pues mira, yo creo que lo más importante es que este nuevo organismo tenga ya su asamblea para elegir a los responsables técnicos de cada disciplina, a los coordinadores regionales, y que ya tenga un formato más fuerte, ¿no? Porque pues apenas este año hubo el reconocimiento de CONADE, y pues necesitamos ya que este organismo tenga pies y cabeza más formal, y otro de los objetivos es que la Federación Internacional del Deporte Universitario, la FISU, reconozca este nuevo organismo, ¿no? Porque otro de las aspiraciones de los deportistas es representar a México en los campeonatos mundiales universitarios, y esta parte pues ya también se está trabajando, ya hubo pláticas con la Federación Internacional para que reconozcan a este nuevo organismo, ¿no? Pero sí te digo, falta esa parte de consolidar la estructura para que se sumen las pocas universidades que no se han sumado, y que ya sea reconocido no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional.
Muchas gracias. Pues esperemos que pronto se logren esos objetivos en beneficio sobre todo de las y los deportistas y que puedan tener acceso a estos pues campeonatos mundiales universitarios. Licenciado. Y sobre todo también sabes que es muy importante que estos últimos 3 años las universidades han cargado con el peso de los gastos. Anteriormente había un presupuesto de la Comisión Nacional del Deporte al deporte estudiantil y bueno, nosotros los gastos que teníamos eran los gastos de viaje y los gastos de la transportación interna de los diferentes escenarios y hace 3 años nosotros tenemos que cubrir todos los gastos. La verdad es que es un presupuesto que no se tenía contemplado y eso ha afectado pues, a muchísimas universidades por los gastos que implica todo esto, ¿no? Por ejemplo, nosotros ahora no solamente nuestros atletas están participando aquí en la Ciudad de México, sino que van a tener que viajar a las diferentes sedes, como es el caso de Guadalajara, el caso de Jalisco, el caso de Nuevo León, el caso de Colima, que son subsedes, Coahuila, que tenemos que mandar a nuestros atletas y los costos son altísimos ahora con el aumento de todo esto del tema de la gasolina, pues han incrementado muchísimo los costos de los boletos de avión, de los boletos de camión y sí es muy complicado para las universidades tener ese tipo de gastos y si se regulariza todo esto el año que entra, pues de los objetivos de la CONADE, bueno, la Secretaría de Educación Pública a través de la CONADE de un presupuesto ya como se tenía anteriormente para el deporte estudiantil. De acuerdo, licenciado. Pues esperemos que muy pronto aparezca esta parte y se dé este apoyo para justamente llevar estas competencias con un mejor, digamos, desarrollo. Licenciado, para finalizar, ¿qué mensaje le daría usted a la comunidad universitaria que nos escucha para apoyar a nuestros atletas auriazules? Bueno, pues que los invito a todos a que apoyen a los atletas universitarios. Tenemos, como hablamos al principio, pues estamos participando aquí en este fin de semana con la lucha olímpica, con el tiro con arco, con la natación, con la escalada y los invito a que vayan a los escenarios. La verdad que ha estado muy participativo y se ve sobre todo ayer en la lucha unos combates buenísimos y los invito a todos a que apoyen a nuestros deportistas. Muchas gracias por este panorama, licenciado. No dejemos de apoyar a los Pumas que nos están representando y de nuevo le agradezco su participación y que nos acompañara. No, al contrario, gracias a ustedes por invitarme. Buen día, gracias. Seguimos en Goya Deportivo, el deporte universitario en todos tus sentidos. A continuación haremos una pequeña pausa para algunos mensajes del deporte universitario. Te queremos escuchar. Mándanos un mensaje de voz o de texto por WhatsApp al 55 45 33 64 37 o por el Facebook de Goya Deportivo. Envía tus preguntas o comentarios y saldrán en vivo en el programa. Recuerda el número 55 45 33 64 37. Goya Deportivo, el deporte universitario en todos tus sentidos. En deporte.unam.mx podrás conocer todo el universo del deporte universitario. Podrás encontrar noticias, galería de fotos, información sobre cursos, talleres, diplomados y atención médica, psicología del deporte, convocatorias, la ubicación de los recintos deportivos e información relevante de las más de 90 disciplinas deportivas que tenemos para ti.
También podrás encontrar todas nuestras producciones audiovisuales en Descarga Deporte UNAM. Visita ya deporte.unam.mx. Soy Deporte UNAM. Goya Deportivo, el deporte universitario en todos tus sentidos. Seguimos en Goya Deportivo, la revista radiofónica del deporte de la Universidad Nacional Autónoma de México. El boxeo, históricamente dominado por hombres, se ha convertido con el paso del tiempo en un espacio donde las mujeres ganan terreno y construyen identidad, tanto dentro como fuera del ring. En el programa de hoy charlaremos con la escritora argentina Marina Porcel, quien, a partir de testimonios de pugilistas mexicanas y argentinas, ha observado cómo el boxeo se ha convertido en una herramienta de empoderamiento. Marina es una narradora y ensayista argentina. Entre sus libros se encuentran Cuaderno de invierno, La cacería, De la noche rota y El resplandor artificial. También es autora de Boxeadoras, el compendio de entrevistas que mencionábamos hace un momento. Además, recibió el premio de cuento Edmundo Valadez. Mención en el premio Casa de las Américas, Cuba, categoría ensayo. Y la primera mención en el Premio Municipal de Literatura de Buenos Aires. Bienvenida, Marina, es para mí un gusto que nos acompañes hoy en la cabina. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Hola Marce, buenos días. Gracias a ustedes por la invitación, gracias a Neftalí, a David por la invitación para estar acá conversando un ratito. Muchas gracias. Pues saludos hasta Argentina, me parece que estás por allá, Buenos Aires. Sí, del otro lado del continente. Bueno, pues saludos hasta allá. Platícanos un poquito, Marina, en esta parte de tu libro Boxeadoras, ¿qué te llevó a poner el foco específicamente en el boxeo femenil? Yo leo sobre boxeo hace muchos años y me gusta mucho el boxeo durante la adolescencia. Y en algún momento empecé a practicar boxeo, sobre todo porque pasé muchos años de residencia en México, donde el boxeo es una cosa que está muy a la mano, ¿no? O eso parece. Y cuando empecé a practicar boxeo y tenía ganas de escribir sobre boxeo, me pregunté dónde estaban las historias de las mujeres. Casi esta idea como dialéctica entre lo que es el proyecto personal y el proyecto colectivo, ¿no? Que cuando uno se pregunta qué es lo que uno hace, eso, digamos, también es una extensión, o sea, a qué tipo de grupo formamos parte, quiénes somos, qué queremos hacer, qué es lo que queremos para nuestra realidad y para nuestro futuro. Entonces empieza con la sorpresa de que el boxeo femenino no había sido narrado y con todas las connotaciones que tiene eso. No solo la historia de ciertas boxeadoras, sino cuál fue la primera boxeadora de la historia. ¿Podía boxear? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? ¿Qué espacios ocupaban? ¿Qué decían? ¿Qué complejidades traían para narrar? Hay un montón de categorías que son específicas de las mujeres que hacen deporte, pienso en maternidad, por ejemplo, que no es una pregunta que vaya para los varones, ¿no? Que hacen deporte. Entonces ahí había como una contrahistoria. Y digo contrahistoria porque la historia del boxeo femenino es una historia de abrirse paso. Está llena de obstáculos, de nos, de personas que dicen que no. De hecho, México tiene, creo que en el 46, diciembre del 46, un decreto que es la prohibición de que las mujeres boxeen. Y en Argentina, el argumento de la Federación Argentina de Box era que no había reglamento para las damas. Entonces, a pesar de esas prohibiciones, que la tesis del libro es que lo que se prohíbe es porque viene sucediendo. Es decir, cuando aparece una prohibición es porque aquello ocurre, no porque no ocurre. Mi intención, o por lo menos mi idea narrativa, era empezar a buscar, a registrar en los márgenes de los archivos periodísticos dónde habían aparecido estas mujeres, cómo habían armado su carrera a pesar de todo. Por eso decíamos lo de contracorrientes. Y entonces aparece la primera boxeadora moderna, que está obviamente en Inglaterra, porque el boxeo es de gestión inglesa, que es 1722, ella era obrera, y aparece en periódicos. Y aparece además desafiando a la rival, ¿no? Ella es Elizabeth Wilkinson Stokes. Y la idea del periódico también va a ser importante.
porque la historia del boxeo está necesariamente ligada a la historia de la prensa del boxeo. Es decir, aparece el periódico, va a aparecer la radio a comienzo del siglo, y después, bueno, digamos, en los últimos años, la era digital, ¿no? Las redes sociales, pero y la televisión también en el medio del curso. Pero mi plan era, bueno, ¿cómo registro? ¿Quiénes son estas mujeres que boxeaban cuando, comillas, nadie las dejaba boxear? Cuando había una institución, cuando había un colectivo, cuando la mirada decía, bueno, no, eso es ser masculina o tener determinada orientación sexual o formar, porque el núcleo de la idea de las mujeres que boxean es que las mujeres asumen la violencia de una manera distinta a cómo les impone la sociedad que tiene que relacionarse con la violencia. O sea, las mujeres no pueden ser violentas. Entonces, es una transgresión completa para una mujer acceder a la idea de boxeo. O sea, y sobre todo, tecnificarse en esa violencia, ¿no? O sea, profesionalizarse en esa violencia. Entonces, aparece Wilkinson Stones en 1722, hay una prohibición oficial en Inglaterra y para todo el universo inglés, Estados Unidos y Inglaterra, en 1880, y tenemos una historia del siglo, tanto en México como en Argentina, de mujeres que boxean y se las ubica en determinado lugar, se las caracteriza de determinada manera. Aparecen en escenarios, aparecen como cómicas, aparecen como en shows, en cabaret, disfrazadas o vestidas de boxeadoras. Yo creo que mucho del origen del boxeo femenino en nuestros países hay que buscarlo en los circos. Por ejemplo, estos circos ambulantes y de cartelera, donde de golpe una mujer como una cosa rara, ¿no? De golpe tenés contra una mujer, o la mujer barbuda, ¿no? Este tipo de caracterización pasajera. Después, por supuesto, están las historias de las chicas que luchan en el barro. Entonces, mi plan también fue trazar cuál es el recorrido, cómo se concibe a la mujer que boxea hasta la legalización, que en México se da, creo que es abril de 1999, y en Argentina, marzo del 2001. Es decir, que tenemos un paquete de años, los primeros registros de boxeadora en México, creo que son 1914, que es cuando nace Margarita Montes en Mazatlán, y la Argentina es 1926, por reportes de prensa, ¿no? Posiblemente haya habido antes o después, pero hablamos de nuevo de registros. Entonces, ¿qué pasa con ese siglo donde se supone que el boxeo está prohibido y las mujeres igual, porque hay un deseo que motoriza y que lleva adelante? ¿Y cómo se cuenta una historia de marketing? Esa sería como la primera presentación sobre el libro. Muchas gracias, Marina. Mencionabas justo que este libro Boxeadoras es un compendio de entrevistas. Boxeadoras argentinas, mexicanas, ya nos mencionabas un poquito el contexto de dónde viene en particular estas nacionalidades. A mí me llama la atención cómo fue el proceso de tener el acercamiento pues para plasmar estos testimonios. Más o menos, ¿cuánto tiempo te llevó este proceso? ¿Tuviste que acercarte a ciertos lugares, ciertos sectores, personas, etcétera? ¿Eso nos podrías contar un poquito? El libro en realidad trabaja con todo el material, no es solo entrevistas. Trabaja con los archivos de periódicos, con hemeroteca, trabaja con los foros y las discusiones de redes, que también es como una señal importante sobre la gente, lo que dice la gente sobre el boxeo, etc. Y por supuesto, mucha conversación con boxeadoras y mucha conversación con mujeres que boxean y no están profesionalizadas. A mí me parece muy interesante pensar en qué lugar te ubicás a la hora de narrar una historia que no es mi historia, porque yo no soy boxeadora, ni fui. Pero me parecía imposible pensar un libro de boxeadora sin pasar por un gimnasio. Es una cosa que me parecía imposible. Tanto como trabajo de campo, si lo querés ver así, como por la experiencia que te pasa por el cuerpo, tenés que saber qué es una bolsa, tenés que saber qué es un puchino. Pero además, entender siempre que mi experiencia, aunque yo entrene 3 veces por semana, 2 horas, que podría ser un montón para la categoría recreativa, que es mi categoría, nunca equivale a la voz de una boxeadora, amateur o profesional, que tiene la vida organizada y articulada a partir del boxeo. Entonces, la idea de entrevista es una cosa jerárquica, más bien está cerca de las conversaciones. Pero el boxeo tiene una tradición oral. O sea, la importancia de las historias del boxeo que cuenta la gente. Vos vas a un club, al club que quieras,
Y la gente está contando historias de boxeo. La memoria, la historia del boxeo no es una historia escrita, oficial, institucional, de documentos clasificados, sino que forma parte de esto de la memoria. Y la memoria supone contradicciones, énfasis, enaltecer figuras y desplazar a otras. Entonces es un material dinámico, poco rígido, y justamente el plan del libro era pensar la oralidad. O sea, ¿qué responden las chicas que boxean? ¿Qué dicen? ¿Qué les pasa? Hay algunas becas, pero sobre todo fueron becas para escribir ensayo, en la que yo empiezo a recorrer los gimnasios que a mí me parecen más significativos, que tiene que ver con la historia del gimnasio. Porque el espacio donde se desarrollan las boxeadoras no es cualquier cosa. Es decir, si yo cambio el gimnasio, cambio el barrio, la propuesta de lo que traen para decir es otra. El escenario no es un telón de fondo, el escenario siempre te está marcando las condiciones en las que se desarrollan las mujeres que hacen deporte. Entonces, el relevamiento de gimnasios para mí fue central. Antes de empezar el libro yo había pasado por muchos gimnasios, sabía a quién en cada lugar, y en las conversaciones de género hubo mucho relato de chicas boxeadoras de Ciudad de México. Además de conocerme, yo qué sé, la tradición de boxeo femenino que tiene Tijuana, con una figura como Jackie Nava, por ejemplo, ¿no? Entonces, en esa conversación, que tiene que ver con los archivos, con la prensa, con las conversaciones, y con haber pasado 8 años de gimnasios de boxeo, que eso en realidad, hay una frase que parece medio rimbombante, que es que los libros te llevan el tiempo que uno está vivo, ¿viste? O sea, uno escribe desde toda la vida que estás escribiendo, bueno, el libro, pero oficialmente cuando yo digo, bueno, me siento a trabajar en este libro, fue hace 8 años. Entonces son trabajos muy pacientes, de mucho material, y que además mi impresión es que no se acaba nunca, porque hay mujeres que siguen boxeando, hay mucho para reportear, para decir, para salir a conocer. Y en general sí por el formato de diálogo, ¿no? O sea, sin jerarquizar, entendiendo cuáles son los puntos de vista y las ubicaciones de cada una, el formato de diálogo. Bueno, ¿qué es lo que tienen para decir en situaciones muy concretas que tienen que ver con género? Y que las corría, digamos, del discurso deportivo, porque la prensa deportiva yo creo que tiene una deuda enorme con el deporte de mujeres. O sea, históricamente el ninguneo, el ubicarlas en que son hermosas, por ejemplo, la arbella tal boxea. Otra pregunta muy, yo me río, pero es para ponerse a llorar, que es si las mujeres boxeadoras le pegan a sus maridos o le pegan a sus novios, ¿no? Entonces, todos esos desplazamientos sobre cómo se construye una mujer que accede a la violencia como profesionalización, y cómo la violencia no está admitida para las mujeres. Nosotras no podemos gritar, no podemos enojarnos, ¿no? Porque eso está como desplazado en lo que se considera femenino, estaba dentro de los motores del libro. Entrevisté en el sentido de que conversé con todas las que pude, y sobre todo me interesa las personas anónimas. Por supuesto, las títulos, las chicas que llegaron a regionales, que hicieron su trayectoria de trabajo, pero también las mujeres anónimas. ¿Por qué acceden al boxeo? Porque una persona va y le pega una bolsa como imaginario. O sea, ¿qué le pasa a alguien que hace eso? Gracias. Rescato un poquito esta parte de, mencionabas pues situaciones concretas que van saliendo de los diálogos, de la documentación a lo largo de estos 8 años y que sin duda siguen saliendo. En el libro mencionas que pues ellas han ido abriendo camino, ganando espacios. Históricamente, ¿cuáles han sido las principales barreras? Ya nos mencionabas un poquito la parte legal, que estaba prohibido casi por decreto, pero ¿cuáles otras barreras han existido para la práctica del boxeo femenil? Y en la actualidad, ¿cuáles más siguen existiendo a las que se enfrentan las boxeadoras femeniles? Mira, es una súper pregunta esa, porque las connotaciones de lo mal visto que está que una mujer boxee. Eso significa que cuando un varón está formado, en la casa le dicen, bueno, lo apoyan en su proyecto deportivo. Sale al barrio y le dicen, bueno, qué lindo, o qué campeón, se le extrema su capacidad de resistencia, su preparación física. Todo eso que hace como el sostén colectivo de la figura masculina que se puede desarrollar, una mujer no lo tiene.
la mayor parte de las veces se escucha, es que no me pelan. Voy a tal gimnasio y nadie me pela, nadie me presta atención. Como si hubiera bueno, sí, pero vos no. ¿No? Entonces, la idea de que la formación de deportistas no es solo lo que ocurre en un gimnasio o en un club, sino también afuera. Históricamente a esa mujer no se le permitió, o estaba mal visto, o se la cuestionaba, o se la agredía, o se le decía que tenía determinada orientación sexual como si fuera una cosa negativa, para la práctica del deporte. Como si no hubiera excelencia deportiva, sino la posición de género. Es decir, la reubican en la figura de ser mujer. Entonces, a mí me parece que esa presión social, por ejemplo, las boxeadoras me cuentan que le dicen, tan linda y boxeas, ¿no tenés miedo que te rompan la cara? Y eso a un varón no se lo dice jamás, a ningún boxeador le preguntamos si tiene miedo que le rompan la cara, porque romper la cara, comillas, que en realidad es una competencia, no está dentro de algo malo para el agua. Entonces, esta idea de la barrera, hay de los obstáculos de entrenadores que, por ejemplo, hacen diferencias en la preparación de varones y mujeres, que eso con los años, en los últimos años ha cambiado, por suerte, muchísimo. Pero hay un dato, en los Juegos Olímpicos del 2012, que suceden en Londres, es la primera vez donde todas las delegaciones deportivas llevan equipos femeniles, llevan equipos de mujeres. Y la discusión, que es una discusión que saca la AIBA, que es la Asociación Amateur de Boxeo, es que las mujeres que boxean tienen que tener falda y no short, porque los espectadores van a confundirlas con varones. Es decir, se las reinserta en la idea de cómo ser mujer y de lo que es la femineidad entendida, no una femineidad presupuesta, digamos, y no en la excelencia deportiva, ni siquiera en la comodidad. O sea, no importa si vos estás cómoda o incómoda con el short o con la pollera, con la falda, vos lo que tenés que hacer es ser mujer, porque el cuestionamiento de las mujeres que boxean es un cuestionamiento a la identidad de raíz sobre lo que supone ser lo femenino. Entonces, esa transgresión, esa ruptura sobre que lo femenino puede ser violento, puede ser sanguinario, lo ves en todos lados. Por ejemplo, las mujeres pelean a rounds de 2 minutos y los varones a 3, porque hay un supuesto de que el cuerpo de la mujer está por debajo del cuerpo del varón. Corre más despacio, pega más despacio, tiene menos capacidad de resistencia. Es un supuesto con el que se trabaja históricamente. Entonces, esa idea que redunda finalmente en una diferencia de bolsa, es decir, las boxeadoras van a cobrar menos que los boxeadores, y en el fondo el problema, y yo creo que la barrera mayor es, hay que hablar de la equidad económica en el deporte, es lo que tenemos que salir a decir, con diferencias además siderales, astronómicas en los números, porque a dos cuerpos técnicamente entrenados de la misma manera van a estar cobrando cosas distintas. ¿Qué pasa con la promoción de prensa? ¿Qué pasa con el público interesado para pagar? Porque los promotores me dicen, bueno, pero es que el público no paga la entrada. Bueno, ¿qué promoción tenemos que hacer para entender que los cuerpos son equivalentes? Por supuesto, son distintos, anatómicamente distintos, pero son equivalentes en su rendimiento. Y esa discusión, que parece tan lejana, es una discusión de los Juegos Olímpicos del 2024. Con la boxeadora argelina, etcétera, que no puede pegar duro. Bueno, pero entonces la idea, y cuando hablo con las mujeres que boxean, me hablan de las diferencias de acoso, por ejemplo. Ellas llegan a los gimnasios y la situación de acoso es distinta que lo que le pasa a los varones y la bolsa. Entonces, hay una presión social para que no lo haga, pero además hay condiciones institucionales que se establecen para que el rendimiento de las mujeres esté por debajo de lo que de hecho podría rendir. Gracias, Marina. La verdad es que, como bien lo mencionas, son barreras de disparidades económicas, legales, culturales. Hablamos de que pues los tiempos donde la participación de las mujeres en el boxeo a nivel de Juegos Olímpicos, 2012 me parece, contra sí, 2012. Los 1900 en los hombres. Entonces, claro, exactamente. Bueno. Hay un momento, 1905, que aparecen como algunas imágenes de mujeres haciendo exhibición en los Juegos Olímpicos de San Luis, pero legalizado, o sea, oficializado es 2012. Son 100 años después. Sí. Muchas gracias, Marina. Sí, la verdad es que es un tema muy interesante y que, bueno, esperemos en algún otro programa poder seguir conversando sobre esto. Te agradecemos muchísimo que nos acompañaras en esta transmisión y nos platicaras sobre tu libro Boxeadoras. Les recordamos, ella es Marina Porceli, escritora argentina. Muchas gracias. Si gustas dejar un breve mensaje para la audiencia, te lo agradeceremos, Marina.
No, primero agradecer la conversación, porque yo estoy convencida de que tenemos que conversar y tenemos que poner sobre la mesa estos tópicos para ver cómo planteamos incluso un desarrollo deportivo mejor que el que tenemos. Así que esa fuerza de conversación, como creo que las cosas se pueden llevar adelante. Y mi agradecimiento a la radio por la charla. Gracias, Marina. Bueno, para ir cerrando nuestro programa, mandamos saludos a nuestra audiencia: Gina Belmont, Francisco Borja, Adolfo Sosa, Aarón Quintero, Juan José Silva, Rul Reyes, Luis Cabrera, Lulú Hernández y Fabiola Sañudo, Ángeles Mireles y Armando Guerrero. Muchas gracias. Luis Trejo nos comenta: una gran labor periodística de Marina, un gran eco para todas las boxeadoras. Muchas gracias, Marina. Pues, querida audiencia, con esto vamos a ir cerrando nuestro programa Goya Deportivo, la revista radiofónica del deporte, y vamos a la recta final con nuestra sección Días de Guardar. Recuerden que pueden consultar todas las entrevistas y cápsulas de Goya Deportivo en Spotify, Apple Podcast, Amazon Music, y búsquenos como Deporte UNAM y Goya Deportivo. Les damos cita para el próximo sábado en otra emisión de Goya Deportivo. Muchas gracias. El reloj avanza. El balón pasa de un jugador a otro. Ya está cerca la anotación final. Llega el knockout que decide la pelea. La tribuna se va, pero regresa cada semana al partido. Nos escuchamos en nuestro siguiente encuentro en Goya Deportivo. Radio 860 Radio